Entonces, vamos a la palabra de Dios. Vamos a tomar nuestro texto hoy en el libro de Salmos, capítulo 99 y verso 1. Y hoy empezamos una serie. Estamos empezando una serie sobre el reino de Dios. El reino de Dios. Vamos a, bueno, pues yo tengo planes a hacer la serie Salmos 99. Salmos 99. Y vamos a leer solo un versículo allí. Versículo 1. Y voy a leer otra traducción, la nueva traducción viviente, pero el significado sigue igual en su Reina Valera o su Biblia de su elección. Amén. Entonces, vamos a empezar esta serie. Va a tener 4 partes y vamos a hablar sobre el reino de Dios. Y esta semana estamos hablando, parte 1 es la presencia de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios y la conexión de su presencia a su reino. Amén. Entonces vamos a leerlo allí. La palabra dice: el Señor es Rey. Que tiemblen las naciones. Está sentado en su trono entre los querubines. Que se estremezca toda la tierra. Y esta parte clave: está sentado en su trono entre los querubines. Amén. 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 Hermanos, pueden sentarse si dices amén. Amén. Si no lo dices, tienen que estar de pie todo el tiempo. Amén. Amén. Hermanos, Dios es el Rey soberano. Amén. 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 No se equivoquen, amigos míos. Dios es Rey. Amén. Jehová el Señor es el gobernante supremo del universo. Amén. Él es un monarca absoluto, el verdadero potentado. Amén. Su majestad no tiene paralelo y su trono es uno. Amén. Amén. Él es el mandamás. Aleluya. Espero que esto los entusiasme esta mañana. Amén. Amén. El Antiguo Testamento de la Biblia deja en claro que el reino de Dios es una realidad cósmica. Aleluya. El reino de Dios se extiende por todo el universo, así como por todo el espacio y tiempo también. Salmos 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Nosotros, amén, pertenecemos al Señor. Aleluya. Salmos 103 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y en Daniel leemos: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación a generación. Amén. No hay nada ni nadie sobre lo que Dios no tenga autoridad. Amén. Dios es soberano. En otras palabras, Dios tiene el derecho de ejercer su poder gobernante sobre toda la creación. Amén. No hay demonio en el infierno, ni gobernante en la tierra, ni ángel en el cielo que pueda rivalizar con el poder de Dios. Amén. Amén. Pedro Sánchez puede ser presidente de España y Donald Trump presidente de los Estados Unidos, pero solo hay un rey del universo. Ese es Dios mismo. Él establece un gobernante y derriba a otro. Que eso te anime esta mañana. Porque no importa lo que suceda en este mundo, nuestro Dios todavía se siente en el trono del cielo, con la tierra como estrado de sus pies. Aleluya. Solo Él dirige el curso de la historia. Solo Él traza el curso de la humanidad a través de los siglos. No te alegres que haya un Dios justo y bueno y santo que reina en los cielos. Amén.
Eso es verdaderamente maravilloso. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? No vemos un trono físico aquí en España, ni en Jerusalén, no hay un trono físico en la tierra. ¿Cómo se aplica a mí este reino? Ahora a mí afecta, ¿cómo afecta a esta iglesia? Amén. Porque después de todo, el reino de Dios parece un lugar terriblemente grande. ¿Y dónde yo encajo en este reino? Amén. Aleluya. A lo largo de esta serie, espero que podamos responder algunas de estas grandes preguntas. Amén. Pero hoy vamos a empezar con Israel, la nación de Israel. Vamos a estar la mayoría en el Antiguo Testamento hoy, explicando el reino de Dios. Ahora, Israel era una nación, un pueblo elegido y apartado por Dios, con el propósito de manifestar su reino en la tierra. Y en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, Dios hizo un acuerdo con el pueblo de Israel, un pacto con el pueblo de Israel. El fundamento de este pacto era la ley. Decimos muchas veces la ley de Moisés. Y a menudo pensamos en ella como los 10 mandamientos solos. Pero la ley en realidad contenía más de 600 mandamientos. Wow, este es bastantes reglas, amén, bastantes. Este pacto unió a Israel al reino de Dios, porque Dios mismo delineó cómo Israel debía vivir bajo el reinado de Dios. La ley definía la relación del pueblo con Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También la ley definió la relación de las personas entre sí. Los 10 mandamientos también dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Amén. Entonces, esta relación de pacto entre Dios e Israel sirvió como un modelo para el resto del mundo de cómo debía ser la vida en el reino de Dios. Leemos en Éxodo 19: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros, la nación de Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Se suponía que Israel debía pintar una pintura para que el resto del mundo lo admirara. Amén. Vivir en justicia y gozo y paz mediante la obediencia al Rey de los Reyes, el Dios del universo. Amén. Amén. Y yo quiero entregar un spoiler. ¿Entienden? Un spoiler es una palabra en inglés, yo sé, pero creo que se usa en España también. Esto es también lo que se supone que debemos hacer como la iglesia. Amén. Representar el reino de Dios en la tierra, pero no a través de una ley. No a través de la ley de Moisés, no por leyes ceremoniales y civiles, sino a través de la vida y el poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Aleluya. Y vamos a llegar allí en las próximas semanas. Lamentablemente, Israel no siempre estuvo a la altura de este estándar. Ni nosotros tampoco a veces. Somos humanos. Aleluya. Y interesante, vamos a entrar más en lo que significa el reino de Dios. Después de establecer su pacto con Israel, Dios le ordenó a Israel que le hiciera una casa. Y en Éxodo 25:8 dice
y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos, dijo el Señor. Este santuario se llamaba tabernáculo, el tabernáculo, amén, en el desierto. Entonces yo quiero entregar un ejemplo natural. Imaginemos una nación que desea hacer un tratado, un pacto con un gran rey que es conocido por ser bueno y justo y bondadoso. Si bien este rey podría haber tomado la nación por la fuerza, pero él elige gobernar en paz y en justicia. Y como condición del pacto, la nación le construye un castillo para que el pueblo pueda vivir en presencia de su rey. En este sentido, el trono del reino es llevado al pueblo. ¿Me entiende? Desde este trono el rey juzga y gobierna. El rey está presente con su pueblo. Por lo tanto, el Dios de Israel ordenó que su casa, el tabernáculo, contuviera un mueble especial, hecho de madera incorruptible y recubierto de oro. Esto se llamaba el arca del pacto, amén. Ustedes ya lo conocen, amén. Encima del arca, este cofre, era un cofre. Encima del arca se colocó una cubierta llamada el propiciatorio, hecho de oro puro, amén. Esta cubierta sostenía 2 ángeles alados, llamados querubines. Amén. El propiciatorio representaba el trono de Dios en la tierra, el epicentro del reino de Dios en la tierra. Recuerde nuestro texto temático. Él está sentado en su trono entre los querubines, entre los ángeles de este propiciatorio. Amén. Entonces el reino de Dios siempre ha consistido en que el pueblo de Dios habite en la presencia de su Dios y de su rey. Amén. Escuchen lo que Dios dice acerca del propósito de su trono, el arca del pacto. Y allí me declararé a ti y yo hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre de los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Hermanos, el trono es un lugar de encuentro. El trono es un lugar donde nos comunicamos con Dios. Es un lugar de la relación, hermanos. No se trata de reglas, ni de normas, ni de la religión. Se trata de tener una relación con nuestro Creador, nuestro Rey, viviendo en su presencia. Este es el significado de su trono entre nosotros. Ahora los judíos necesitaban en esta época la ley para que la santa presencia de Dios pudiera visitar a un pueblo pecador. Y la ley continuó así hasta que Jesús vino a crear una nueva forma de acceder a la presencia del Señor. Amén. Desde el huerto del Edén en Génesis hasta la nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis, la historia de Dios y humanidad no ha cambiado. Dios desea morar junto a su creación. Dios quiere su presencia en tu vida. Él quiere estar contigo. Amén. Es su deseo estar contigo. Y Dios está buscando un pueblo que quería estar con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Personas que reverenciaran su presencia, personas que buscaran su reino primero por encima de todo lo demás. Amén.
Hermanos, yo quiero ser una iglesia así. Aleluya. Yo quiero que recibamos y reverenciemos la presencia del Señor en este lugar. Yo quiero como mi prioridad número 1 en mi vida la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aproximadamente 400 años después, encontramos al pueblo hebreo viviendo en la tierra prometida ahora. Y desde Moisés hasta el profeta Samuel, Israel era una teocracia directa, lo que significa que Dios gobernaba directamente a través de jueces o profetas. Pero como se sintieron descontentos, el pueblo de Israel exigieron un rey humano como otras naciones. Y la palabra de Dios dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces el primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel y se destacaba por encima de todos los hombres de Israel. Saúl parecía un rey por su altura y su apariencia física. Pero Saúl tenía un par de problemas. Él no obedeció los mandamientos del Señor. En 1 de Samuel 15, la palabra dice, las palabras de Dios son las palabras de Dios. Me pesa haber puesto por rey Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces él no obedeció al Señor. Y número 2, Saúl no valoró la presencia de Dios en su vida. Antes de la instalación de Saúl como rey, el arca del pacto fue capturada por los filisteos. Y mira, nadie en Israel hizo ningún intento por recuperarla. Nadie. Imagínense, el mayor símbolo del reino de Dios en Israel fue capturado y a nadie le importó. No se libraron batallas, no se enviaron emisarios para pedir la paz y solicitar la devolución del arca. Nada. Hicieron nada. Y fue Dios mismo quien trajo plagas sobre los filisteos para que enviaran el arca de regreso a Israel. Y el pueblo de Dios nunca intentó reunir el arca con el tabernáculo en la ciudad de Silo. Durante 20 años permaneció en una ciudad llamada Kiriat Jearim. Y Saúl, después de estos 20 años, Saúl nunca intentó recuperarla en su reinado de 40 años, hermano. 40 años más, es decir, por al menos 60 años, el arca del Señor, su trono, el lugar de su presencia, fue desplazada y a nadie le importó. Dios nos ayude cuando ya no extrañemos la presencia del Señor. Dios nos ayude a nunca dar por sentada la presencia del Señor en medio de nosotros. En su desobediencia a los mandamientos de Dios y en su indiferencia hacia la presencia de Dios, Saúl usurpó el trono de Dios y el reino de Dios. Y hacemos lo mismo cuando vivimos nuestras vidas sin pensar ni preocuparnos por la voluntad de Dios. Cuando intercambiamos dinero
por su presencia, o intercambiamos poder por su presencia, o intercambiamos la fama por su presencia, o la carrera, o el colegio, o sea lo que sea. Escúcheme, el resultado siempre es el mismo. Cuando despreciamos la presencia de Dios, nuestra comunión con Dios se pierde. La relación con Dios se pierde. Y al igual que el reino de Israel bajo Saúl, nuestras vidas comienzan a derrumbarse. Mira, en 1 de Samuel capítulo 28, habla de Saúl. Y la palabra dice, y consultó Saúl a Jehová. Saúl quería hablar con Dios ahora mismo. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, es decir, por los sacerdotes, ni por profetas. Él fue al pastor, pastor, habla a Dios por mí. Y el pastor dijo, no escucha nada por su parte. El Señor no está hablando contigo, Saúl. Por su desobediencia, por menospreciar la presencia del Señor en su vida. Y Saúl se levantaba, el Señor no me habla. Y él nunca entendió por qué. Porque Saúl se apartó de la presencia del Señor. Por supuesto, la comunicación se cortó. Hermanos, entonces mi mensaje para nosotros hoy es: nunca te dejes separar de la presencia de Dios. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de tener comunión con nosotros, con otros creyentes en su hogar o en su casa. Nunca dejes de orar: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, Señor. No pares de orar por su presencia, porque es en estos momentos que nos encontramos con la presencia de Dios y Él tiene comunión con nosotros. Amén, Señor. Aleluya. Necesitamos la presencia del Señor, hermano. Esta es la esencia del reino de Dios. En uno de los mayores cambios de liderazgo de todos los tiempos, no estamos hablando de Biden y Trump, estamos hablando de Saúl y David. Dios le habla a Samuel y le dice: es hora de un nuevo rey. Y no estoy comparando Trump con David. Escúcheme bien. Amén. Dios dijo, necesitamos un rey que obedecerá mis mandamientos y apreciará mi presencia. Uno que reconocerá que yo soy rey sobre toda la creación y no él. Y la Biblia nos dice en el libro de Hechos, y capítulo 13, hablando aquí el Señor: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aleluya. Aleluya. Un varón conforme al corazón de Dios mismo. Aunque no tenemos tiempo para contar toda la historia hoy, es probable que hayan pasado alrededor 20 años desde que Samuel ungió a David hasta que finalmente se convirtió en rey de todo el reino de Israel. Pero creemos que en el primer año posiblemente de establecer su trono en Jerusalén, David trajo el arca del pacto a Jerusalén. En su primer año, piénsalo, después de 60 años de indiferencia, uno de los primeros actos de David como rey es traer la presencia de Dios de regreso a donde pertenece, justo en medio del pueblo de Dios. Gracias, mi hermano. Y la palabra habla de la procesión del arca
del pacto en 2 Samuel. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Amén. Sabemos cuando el arca finalmente llegó a Jerusalén, David danzó ante ella con todas sus fuerzas, lleno de regocijo. Aleluya. Y me gusta imaginar que David gritaba: el Señor es el Rey, Jehová es el Rey, Él es el Rey de Israel. Mientras encabezaba la procesión por la ciudad, en el capítulo siguiente leemos por su aprecio, por su honor a la presencia de Dios. Dios le dio descanso a David de todos sus enemigos. Amén, amén. Y el corazón de David se movió rápidamente hacia la presencia del Señor y el arca del pacto. Entonces David decidió construir una morada permanente para el Señor, un templo. Y Dios envió al profeta Natán para confirmar que esa también era su voluntad. Y el Señor entregó el mensaje a David: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hermanos, David tenía una relación legendaria con Dios. Ese es el hombre que escribió el gran salmo sobre la presencia de Dios. En Salmos 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol o Hades hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aleluya, Señor. David anhelaba la presencia de Dios durante toda su vida. Este es el hombre que después de haber pecado clamó al Señor en arrepentimiento y dijo en Salmos: no me eches delante de ti, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. El deseo de su corazón era morar en la presencia de Dios, era sentir la presencia de Dios. Oh, si adoramos la presencia de Dios como lo hizo David. Si nuestro mayor deseo fuera estar en comunión con Dios, oh, tenemos un patrón bueno en David, un ejemplo bueno en su vida. Inmediatamente después de que David decide construir el templo, Dios hizo con él un pacto eterno, hermanos. No un pacto por un siglo, un pacto eterno. Y no es casualidad. Después de decidir: voy a edificar un templo permanente para su presencia, Señor, que el Señor le dio un pacto eterno. En 2 Samuel capítulo 7, la Biblia dice, son las palabras de Dios a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti aún de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y en verso 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aleluya. Eternamente. El reino de Dios, o de David, casi igual, por la primera vez en la historia. El reino de David representaba
verdaderamente cómo debía vivir un pueblo bajo el reino de Dios. Había victoria, había justicia, había misericordia y paz. Aleluya. Y aunque no era perfecto, Israel alcanzó el auge de su poder y riqueza bajo David y su hijo Salomón. Y en este sentido, el reino de David era una sombra del reino eterno de Dios que estaba por venir. Este reino, el reino de Cristo, en su plenitud y perfección, sería gobernado por el Hijo de David. Mira, el Hijo de David, no de cualquier persona. Jesús es el Hijo de David por sangre. Amén. Amén. El Mesías, el Jesucristo, siglos después de David y todavía siglos antes de Jesucristo, Isaías profetizó acerca de Jesucristo. En capítulo 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Necesitamos el consejero hoy. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono. ¿De quién? De David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Amén. Increíble. Amén. Sí, Señor. Jesús estableció su reino encima del reino de David. Amén. Dios. Amén. Aleluya. Yo quiero este honor. Aleluya. Ojalá tuviera este honor. Ser el reino, el base, el fundamento, el cimiento del reino de Jesús. Por amar su presencia. Pero hermanos, tenemos la misma oportunidad aquí en Sevilla. Podemos formar la base del reino de Jesús, del reino de Dios en esta ciudad. Podemos decir: Señor, soy una vaca. Puedes edificar su reino sobre mis hombros. Voy a servirte, voy a adorarte, voy a celebrar su presencia, voy a buscar su reino, Señor. Somos piedras vivientes, hermanos. Y el Señor quiere edificar su iglesia sobre su pueblo. Él quiere morar en medio de nosotros. Es su plan y su propósito. El reino de Dios no es algo extraño, hermanos. Es la presencia del Señor morando en medio de su pueblo. Amén. Amén. Con pueblo que estén dispuestos a obedecer su palabra, Amén. reverenciar su presencia, oír tu voz o su voz. Amén. ¿Qué lección sacamos de David? Mira, David no era un adorador solo por tocar el arpa. No es por eso decimos David, el adorador, sino porque toda su vida giraba en torno a la presencia de Dios. Amén. Si estudias los salmos, si estudias su vida, toda su vida giraba en torno a la presencia de Dios. La verdadera adoración significa organizar, priorizar nuestras vidas en torno a la presencia de Dios. Nuestras vidas deben girar en torno a Dios como las planetas giran alrededor del sol. Amén. Si queremos tener una relación eterna con el Señor, debemos poner el reino de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Amén. No al revés. Porque después de todo, Él es el Rey. Amén. Amén. Pónganse de pie conmigo. Aleluya. Aleluya. Hermanos,
Todos somos propensos a divagar, claro. Y quizás hemos alterado el orden apropiado en nuestras vidas. Y hemos reemplazado el trono o la presencia de Dios en nuestras vidas con otra cosa. No sé, una relación, un trabajo, quizás nuestra familia, un ser querido. En realidad no importa lo que sea, perdón. Porque hoy mi reto, o les pido que pongamos las cosas en su lugar apropiado hoy. Amén. 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 Es hora de poner el rey nuevamente donde pertenece. Aleluya. Al centro Señor. de nuestras vidas. Señor. Al centro de nuestras vidas. Vamos a orar juntos.